yo soy parte del cuerpo docente que los va a acompañar a lo largo de este cuatrimestre en procesal constitucional. Creo que ya tuvieron clases con el doctor Aquino Britos, también está la doctora Pía Aquino Viudes, la doctora Marta Villacorta, Romina Acuña y Joaquín Ramírez, que son parte de la cátedra. No sé si ya tuvieron clases con todos, pero esos son todos los miembros del cuerpo docente. No sé si les explicaron los lineamientos generales. ¿Me escuchan? Mm, doctora, no sé, Sí, no lo las estuvieron. claro, ¿no? Si ¿Me quiere escuchan repetir, o no? ¿sí? Ah, Hola. sí, sí. Hola. ¿Les explicaron los lineamientos generales del curso? Sí, sí, doctora. Perfecto, Sería la... Sí, perfecto. bueno. Bueno, entonces si ya saben los lineamientos generales, yo voy a entrar directamente a dar la bolilla que me toca hoy. Bueno, hoy van a dar la bolilla 5, que está referida a amparos especiales. Ustedes la clase pasada, esperen que los tengo que silenciar porque si no me interfieren. Mm, 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 mm. A ver, muy perfecto. Bueno, si tienen que hacer alguna pregunta o algo, levantan la mano con el icono o bien habilitan sus audios, sus micrófonos, digamos, y me preguntan, ¿ok? Bueno, hoy van a dar conmigo lo que son los amparos especiales. Obviamente que, como regla general, ustedes tienen que saber que estos amparos, por más de que sean especiales, necesitan las características o los requisitos básicos del amparo común, por así decirlo, que es lo que ustedes estudiaron en la clase pasada, es decir, el del artículo 43 en la primera parte: lesión, alteración, restricción, amenaza de un derecho de manera por actividad, autoridad pública o privada, bla, bla, bla. O sea, todo lo que ya vieron en la clase pasada es lo que tienen que tener, pero estos se llaman especiales porque es, se diferencian por el bien jurídico tutelado y tienen ciertas aristas que van a servir para poder ustedes el día de mañana que litigan, identificar y poder interponer el amparo con estas connotaciones diferenciales que tienen con el amparo común. Obviamente que el tema, este amparo, estos amparos especiales están regulados en la segunda parte del artículo 43 de la Constitución Nacional. ¿Cuál es el problema que se encuentra con este amparo? El tema está dado por la legitimación activa. A diferencia de lo que pasa con los amparos común, que dice que es toda persona cuando habla y se identifica. En este caso, el problema con los amparos especiales es en cuanto a la legitimación activa, es decir, quiénes son las personas autorizadas o legitimadas para poder interponer este tipo de acción. ¿Por qué? Porque es acá donde entra esta categoría de los primeros especiales, que son los que se denominan de incidencia colectiva, difusos o colectivos propiamente dicho. Antes del 94, es decir, ya anterior a la modificación de la Constitución, existía un precedente jurisprudencial no legislativo que habló por primera vez de esta acción de clase, o es lo que estudian en el derecho norteamericano como las class action, que es la que nosotros vimos en el caso Ekmejian contra Sofovich. Ustedes van a notar que hay casos como este, el de Ekmejian contra Sofovich, que lo van a volver a ver específicamente cuando estudien el derecho de réplica, rectificación y respuesta. Sin embargo, también sirvió como antecedente jurisprudencial para empezar a delinear o delimitar lo que hoy conocemos con la acción de clase. Más allá del artículo 43 de la Constitución incorporada en el 94, no quedó muy bien definido esto de quiénes son los legitimados activos. Después del 94, la Corte Suprema tiene un precedente jurisprudencial que es muy conocido, que es con H. Alavi, está Alavi 1 y Alavi 2, porque ante el incumplimiento de la primera sentencia llegó de nuevo a la Corte, en el que es la primera vez que la Corte habla y reconoce expresamente esta acción de clase.
y más o menos enuncia, no de manera taxativa, sino simplemente a modo de ejemplo, quiénes serían las personas legitimadas para interponer esa acción, y es la única sentencia que tenemos de nuestros antecedentes de la Corte en la que compele, o sea, le pide o le invita al Congreso a que legisle esta materia que todavía no tenemos. Imagínense, desde Alavi a hoy no podemos tener la ley que regule estos derechos colectivos. Pero ¿qué dijo sí la Corte? Al contrario que se tenía del pensamiento del derecho en cuanto a la cuestión subjetiva, que era solamente del titular, ella reconoció, la Corte, de que hay casos en los que los derechos están unidos de manera homogénea, por así decirlo, y que es necesario dictar una única sentencia. Y es ahí donde nace esta clasificación de los derechos de incidencia colectiva, los derechos difusos y los derechos colectivos propiamente dichos. ¿Cuáles son conceptualmente cada uno de estos? Los derechos de incidencia colectiva se caracterizan porque son indivisibles y de uso común. Es decir, pertenecen a una esfera de la sociedad, digamos, no es algo individual. ¿Y qué es lo que tiene en común? Que todas digamos, ese sector de la sociedad determinado, por supuesto, no cuantitativa, sino cualitativamente, están unidos por un interés en común. Por ejemplo, es el caso de Alavi, que son los derechos de los consumidores. Y es ahí donde la Corte dice, estos derechos de incidencia colectiva, a su vez, se diferencia de los que se llaman derechos individuales homogéneos. ¿Por qué? En los individuales homogéneos hay una divisibilidad, es decir, sí son divisibles, pero hay un interés común. Pero sí son susceptibles de dictarse una única sentencia. Es lo que ustedes estudiaron en el marco del derecho procesal civil como un litis consorcio facultativo. O sea, no necesario, sino por una cuestión de economía procesal, deben ir unidos. ¿Está? Eso es lo que la Corte definió como de incidencia colectiva. Distinto es el caso de los derechos difusos, en los cuales se carece de un titular específico, es decir, es física y materialmente imposible determinar quién es el titular de ese derecho, porque son intereses supraindividuales, o sea, supera al sujeto per se y son también indivisibles. Y están, a diferencia de los anteriores que estaban ligados por un interés, están ligados por una situación fáctica, es decir, por hechos. Y como todos ustedes saben, los hechos son siempre mutables, accidentales o son ocasionales. ¿Cuál sería un ejemplo del derecho difuso? El ambiente. El derecho al ambiente es de todos. De hecho, no solo es de nuestra generación, sino también es un derecho que ahora lo vamos a ver cuando estudiemos el amparo ambiental de las generaciones futuras. Entonces, no se va a poder determinar quién es el titular del ambiente porque en los hechos el ambiente es de todos. Y por último, están los que están categorizados como los derechos colectivos propiamente dichos. ¿Qué tienen como diferencia, como nota de diferenciar los colectivos? Es que los titulares de esos derechos pertenecen a un conjunto determinado en la sociedad, no cuantitativamente, sino cualitativamente, porque pertenecen a una determinada categoría y están ligados entre sí por una situación jurídica concreta que los diferencia de los demás. Es decir, yo puedo identificar quiénes son sus miembros, aunque yo no identifique cuántos son sus miembros. Por ejemplo, la comunidad de los pueblos originarios. Si yo reconozco, no sé cuántos hay, si son 1.000.000, 2.000.000, 10.000.000, no importa. Es la característica de formar parte de un pueblo originario lo que a mí me va a hacer el titular de ese derecho colectivo. Es lo que ustedes ven, por ejemplo, hoy que tanto se habla del colectivo de mujeres feministas, del colectivo de, no sé, la lucha contra, en pos o en contra de la interrupción del embarazo, etc. Hablan de esta palabra colectivo, que no es el colectivo que se maneja, sino que se habla de un colectivo porque se identifican por una cuestión, digamos, una situación jurídica concreta que los diferencia de los demás. Por ejemplo, si hay una ley que regula la ley de
En la 26845, por ejemplo, que es la ley contra todo tipo de violencia contra la mujer. ¿Tá? Si bien está por otro lado la ley de identidad de género, que no tiene nada que ver con la cuestión biológica, sino como una persona se autopercibe, la ley 26845 pertenece a un colectivo específico. ¿Por qué? Porque si lesionan a un varón, esa ley no lo protege. Es decir, no está pensada, no está destinada a ese sujeto. Esa es la gran diferencia y por eso es tan importante reconocer la existencia de estos colectivos y que pertenecen a esa categoría jurídica, porque si no, no van a poder ser legitimados. Ahora, cuando ustedes tengan dudas de es o no es legitimado, entra, no entra, es difuso, es colectivo, es de incidencia colectiva, ustedes siempre tienen que recordar que el artículo 43 dice literalmente, toda persona podrá interponer acción de amparo. Entonces, como habla de una legitimación amplia, no dice toda persona individual. Nosotros sabemos, por ejemplo, que existen incluso personas de existencia ideal, que son las personas jurídicas, y si las personas que no existen en la realidad, o sea, que no son seres humanos, como las personas jurídicas, tienen protección de derecho, ¿cómo no lo va a tener un conjunto de seres humanos? Entonces, ¿cuál es el principio que yo voy a basar la fundamentación para interponer este tipo de amparos cuando no tenga muy en clara la legitimación? Es el principio pro actionem. ¿Esto qué quiere decir? Ante la duda, yo siempre, cuando voy, golpeo la puerta de los tribunales, a mí me la tienen que abrir. ¿Por qué es esto? Porque, si bien esto ya es historia, pero siempre es importante reconocer por qué se da este principio, que hoy es un derecho humano reconocido como tal, el acceso a la jurisdicción. Ustedes tienen que pensar que antes de la norma jurídica, hoy que hoy estudiamos como ley, existieron otro tipo de leyes, por así decirlo. Primero existió la ley de la selva, esto es, ¿quién ganaba? El más fuerte. Después evolucionó socialmente y surgió, por ejemplo, la conocida ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente. Que esto no siempre era justo y equitativo, que es lo que se pretende de una sociedad civilizada. Cuando fue evolucionando, ¿qué hizo el Estado? Antes las personas ejercían en ojo por ojo, diente por diente, era una justicia por mano propia. Cuando el Estado se dio cuenta de que esto no generaba una paz social, sino que generaba más conflictos, le arrebata a la ciudadanía, o sea, al pueblo, le arrebata esa facultad. Le dice, usted ya no puede ejercer el derecho por mano propia. ¿Cómo hace eso el Estado? Nace el derecho penal. ¿Por qué? Empieza a sancionar esas conductas. Por ejemplo, si a mí me debe mi vecino dinero, yo no puedo ir y meter una patada en la puerta, meterle una trompada a mi vecino y sacarle el dinero que me debe. ¿Tengo derecho a que me pague? Sí, tengo derecho a que me pague, pero no tengo derecho a que me pague de ese modo. ¿Por qué? Porque mi conducta es sancionada como violación de la propiedad, robo, lesiones graves, gravísimas, leves, las que fueran. El derecho penal tuvo que venir de la mano de una contracara. Si usted no me deja accionar por mano propia, el Estado se hizo cargo de eso y dijo, cuando usted tenga un conflicto, venga a mi Estado en una de mis tres patas, mi poder judicial, que es el que va a dirimir sus conflictos. Entonces, de ese modo se evitaba que la ciudadanía se pelee entre sí y era un órgano tercero imparcial, el juez, el que iba a resolver el conflicto. Entonces, ante este ida y vuelta, como yo no puedo ejercer el derecho por mano propia, tengo otro derecho, que es el pro acción, derecho a ir a la jurisdicción. Y ante la duda, siempre me tendrán que abrir la puerta. Pónganle el nombre que quieran, como yo siempre digo, incidencia colectiva, colectiva o no, pero alguien me tiene que dar una respuesta y tiene que proteger mi derecho. ¿Queda claro esto? Bueno. ¿Qué es lo que pasa con las sentencias? Es decir, cuando se dicta una sentencia en el marco de un proceso especial de alguno de estos amparos. En primer lugar, la regla de que la sentencia tiene dos límites, el subjetivo y el objetivo. El primer límite, el objetivo, es que solo alcanza aquello que fue tratado o debatido en el proceso. Este se limita por la pretensión. Pero desde el punto de vista subjetivo,
aún aunque sean amparos especiales, la sentencia solamente alcanza a las partes, es decir, quienes intervinieron en el proceso son los únicos a lo que hace este efecto de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Si yo no formé parte de ese proceso, ¿puedo interponer una nueva acción de amparo? Por supuesto que sí. Ahora yo lo que voy a tener que hacer es una relación costo-beneficio. Si yo ya conozco el antecedente jurisprudencial y ya han dicho que no, es gastar pólvora en chimango. ¿En qué sentido? Si no hubo un cambio de legislación, si no hubo un cambio de jurisprudencia, o yo no tengo nuevos elementos de pruebas diferentes o aún más potentes de los que tenía el primer amparo, yo ya sé cuál va a ser el resultado. Es decir, me van a denegar de la misma citando ese antecedente. Si bien nosotros no tenemos, como tiene Brasil, un sistema de precedentes en el cual los fallos de la Corte son obligatorios, no son legalmente obligatorios, pero sí son moralmente obligatorios. Si yo ya conozco el antecedente, no me puedo apartar de lo que yo ya sé. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas sentencias cuando son de incidencia colectiva, difusión o cualquiera de los tres que explicamos recién, no es que el alcance de la sentencia tenga efecto más allá de las partes, es la ejecución de la sentencia, es decir, cuando la sentencia se cumple, lo que va a generar este efecto erga omnes, pero no es el efecto de la sentencia per se porque amplía su límite subjetivo, es cuando se cumple. Por ejemplo, si yo dicto una sentencia solamente para, no sé, por ejemplo, el sindicato, o sea, forestal de, no sé, de Virasoro, por ejemplo, no hay un ejemplo cualquiera, en el que mando a la reforestación de cierta cantidad de terreno. ¿A quién beneficio? Y en teoría a los que interpusieron la acción, pero en realidad estoy beneficiando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque genero nuevos recursos naturales, porque reservo, digamos, protejo una reserva natural, porque ordeno conservar o limpiar un hábitat o un área que es específica, por ejemplo, como pulmón de una determinada ciudad. Entonces, no es que la sentencia tenga un efecto erga omnes, porque no hay sentencias con efecto erga omnes técnicamente hablando. Si va a ser su cumplimiento, inevitablemente nos va a beneficiar a todos. ¿Queda claro esta diferenciación entre una cosa formal y técnicamente hablando a lo que en los hechos realmente sí tiene el efecto? ¿Sí? Ok. Dentro de estos amparos especiales tenemos el amparo ambiental, que hoy está, digamos, si lo estudiábamos 10 años antes hubiera sido distinta. Esto se regula por el artículo 41 de la Constitución Nacional cuando hace referencia a un ambiente sano y a la necesaria toma de acciones positivas por parte del Estado y la política pública. Y esto va de la mano con el artículo 124, todo esto incorporado en el 94, en la segunda parte del 124, cuando dice que las provincias tienen el dominio de sus recursos naturales. O sea, si bien no se pierde el federalismo, se reconoce a nivel macro y a nivel también de las provincias este derecho. El derecho ambiental es el único derecho, al igual que el constitucional, dentro del derecho constitucional, que es absolutamente transversal. ¿Qué implica esto de ser tan transversal? De que está contemplado de una u otra moda en todas las demás ramas del derecho. Por ejemplo, si ustedes contaminan el ambiente, existen sanciones civiles, es decir, de tipo pecuniaria. Hay delitos penales que están en la Ley General de Ambiente, incluso están previstos, son agravados, es decir, agrava el tipo penal cuando son cuestiones ambientales. En cuestiones laborales, yo tengo que tener ciertos recaudos si trabajo con la ley de residuos peligrosos, la ley del manejo de basura, la ley de los residuos hospitalarios, es decir, tengo que tener cierto cumplimiento para que se trabaje en un ambiente sano, es decir, en el ámbito laboral. En el ámbito comercial, si yo tengo, por ejemplo, un comercio de expendio de comidas, tengo que cumplir con las reglas no solo de bromatología, perdón, que hace a la salud, sino también con las cuestiones ambientales. No puedo generar una fábrica en el que haga desperdicios o que genere, emane olores tóxicos. Entonces ustedes ven que el derecho ambiental atraviesa todas las demás ramas del derecho que ustedes
van a estudiar. Esto es lo que se conoció, según Bobbio, como los derechos de la tercera generación. Ustedes decir, ¿por qué tienen generaciones? Hoy nosotros ya estamos en derechos de cuarta generación, no porque sean de cuarta, sino que fueron pasando. ¿Por qué? Ustedes van a escuchar nombrar mucho, sobre todo Armando, esto de las generaciones. ¿Por qué? Pensemos hacia atrás, cuando todavía existía la esclavitud, la primer gran lucha de la humanidad fue para poder lograr o conquistar el primer derecho, que era la libertad. Es decir, ustedes se acuerdan, bueno, ustedes no, porque ustedes ya no estudiaron derecho romano, pero los que somos, que peinamos un poquito más de canas, antes, en la vieja Roma, los esclavos eran considerados una cosa, y también las mujeres eran consideradas una cosa. Es decir, yo te vendo, te intercambio por 2 vacas, por 3 chivos, y te lleva mi hija más grande, mi hija más chica. Era un objeto dentro del comercio o de los negocios. La primera conquista es la libertad humana, es decir, de abolir la esclavitud, y entonces es la primera generación de derechos. Pero después, cuando fui libre, pero era el rey, pasamos de la esclavitud del emperador a los reyes. El rey, yo era libre, wow, pero el rey manejaba todos mis bienes. Yo le tenía que pagar lo que ganaba, él me daba de comer, un techo, pero yo no podía crecer económicamente. Entonces esa fue la segunda lucha, por la titularidad de los bienes y poder ejercer libremente el comercio. Y después, cuando ya fui comerciante y tuve cosas, quería decidir de por qué salen tanto los impuestos, por qué usted va a decidir cuál va a ser la política pública. Quería participar en la política. Mira vos, qué atrevido el ser humano. Entonces empezó a pelear por sus derechos políticos, de poder votar, de poder formar parte de las instituciones y demás. Y esto de la conciencia del ambiente llega como un derecho de tercera generación. Cuando acá hay gente muy joven, pero los que voy a mirar un poquito, ay, no hay gente tan joven tampoco, no digo que no sean viejas, sino que son más experimentados, en lo que, por ejemplo, los que son aficionados a la pesca, pueden saber si son en zonas costeras o han tenido la posibilidad, que antes, cuando yo era chiquita, tengo 1,20 m, estoy hablando de cuando era chiquita en edad, no en tamaño, porque en tamaño queda igual. eh, yo recuerdo que mi padre, que era pescador, sacaba unos ejemplares de 35, 40 kilos, es decir, un dorado, un surubí. Ustedes hoy no van a ver eso. ¿Por qué? Porque fue tanta la pesca indiscriminada que obviamente ustedes, hay mi marido, que también es pescador, un Edipo ahí, siempre pregunta por qué el pescado llega grande y por qué se escapa. Pero era tanta la pesca y la explotación turística que hubo por la pesca que llegó un momento que no había más pescadito. Entonces, ahí es donde empezamos a tomar conciencia que las generaciones futuras tenían cada vez menos recursos naturales. Y esto es lo que habla el artículo 41 de estas acciones positivas. ¿Sí, Eliana? Lo mismo puede pasar con la madera, con algunos árboles autóctonos que ya no están, por eso que también entran Totalmente. los derechos ambientales. O especies, por Ujú. ejemplo. Sí, ciertos árboles que se están extinguiendo. Exactamente, o por ejemplo, especies como que a ustedes le parece un guasuncho, que mi hijo cree que es Ujú, un personaje de una novela, y en realidad existen, pero están en extinción. El oso hormiguero, que parece ujú. una pavada, pero era antes que uno lo veía caminando por los campos o lo veía en la ruta, y sin embargo hoy también son una raza protegida. O sea, esto es porque el El humano yaguareté, como... que es muy Exacto. correntino. Exacto, pero no es solo en Corrientes, hablo de todos los lugares que Ujú. tienen diferentes especies. Lo mismo está pasando en el sur, con la vida marina, digamos, con la explotación que hubo del turismo, también eso trajo muchas veces la caza, digamos, o la pesca indiscriminada de ciertas especies. Ustedes, que no son tan jóvenes, capaz se acuerdan, también existían antes los circos, en los que venían el león, el elefante, y ¡ay, chacha! Nosotros y no entendíamos que estaba mal en realidad. Merecen una protección esos animales. Es decir, íbamos a los zoológicos y chocho de ver todos los animales ahí encerraditos, ahí atrás de una reja. O sea, todo eso ustedes vieron que se fue reconceptuando. Entonces, estas son las acciones positivas que tienen que tomar el Estado a través de las diferentes políticas públicas. ¿Por qué? Porque en estos derechos de tercera generación, ¿por qué le hablo que hay de cuarta generación? Porque, por ejemplo, hoy por hoy,
la lucha del feminismo. El feminismo bien entendido, léase bien, yo no estoy hablando del feminazi, sino estoy hablando de la real lucha por el reconocimiento de los derechos y del lugar y de la protección que merece la mujer, digamos, no, como ser humano primero, pero en su carácter especial de mujer. Esto antes ustedes ni se imaginaban, es decir, si ustedes todavía tienen abuelas, o pensar nada más con la 17711, antes uno ni siquiera se podía divorciar, o sea, realmente te casaba y hasta que la muerte te separe y a embromarse, digamos. Y ahora después evolucionó con la 17711 que se crea la ley del divorcio vincular, que se llamaba, pero que tampoco era muy justo. ¿Por qué? Porque ustedes saben, los que cuando no tienen todavía familia o si ya estudiaron familia, de Civil 5, bueno, Sí, para el sí, matrimonio, sí. bueno, para el matrimonio siempre se requirió un requisito fundamental para contraer matrimonio. Es la libre voluntad de los contrayentes. Es decir, a los dos le preguntaban, ¿te querés casar? Sí. ¿Y vos te querés casar? Sí. Ahora, con la ley anterior al Código Civil actual, me quiero divorciar. Yo no, y yo no me podía divorciar de este otro hasta que este otro no me diera el divorcio. O sea, me tenía que dar el divorcio. ¿Se entiende la injusticia? Entonces, sí importaba la voluntad para casarse, pero no importaba la voluntad para separarse. Por eso es que hoy lo llaman, ya no hoy, cuando salió el Código Civil, el divorcio express. En realidad no es express, es decir, no quiere, no quiere, es decir, no quiere estar casado como cuando quiso, no quiere. Entonces, esos son derechos que se fueron adoptando. Hoy los de cuarta generación son los derechos reconocidos de la mujer y aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, ustedes gracias a la tecnología hoy pueden estar en diferentes ciudades, de hecho diferente a la que estoy yo, y están recibiendo educación universitaria. Entonces, hoy el acceso a Internet ya no es un lujo, es un derecho y es un derecho humano, porque hoy por Internet se trabaja, se estudia, se compra, se interactúa, se tiene relaciones sociales, se tiene todos los vínculos. Entonces ya es un derecho de cuarta generación. No le puedo decir a alguien que es un lujo, sino que el Estado tiene que propender a el acceso con las políticas públicas. Lo mismo pasó con el derecho ambiental en su momento, que fue reconocido en el 94. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el Estado? El Estado tenía que garantizar que exista una armonía, un equilibrio entre el hombre, o sea, el ser humano, y el entorno actual en el que vivía, el ambiente, pero también el derecho a las generaciones futuras en su aspecto tanto individual como social. O sea, garantizar que también tus hijos y tus nietos van a poder acceder al mismo ambiente en el que vos pudiste vivir, conocer las especies, conocer los bosques, conocer las montañas, conocer, ¿se entiende a lo que vamos? Entonces, esta es la visión la que se da. El artículo 41 contempla como primer punto el derecho al ambiente sano, pero por otro lado la obligación de la preservación. Es decir, nadie dice que no, el ambiente no se va a modificar porque de hecho va a pasar. Por ejemplo, cuando se crean emprendimientos como los centros comerciales o los edificios, nadie dice que no está bien que se evolucione social y comercialmente hablando. Pero antes yo hacía un edificio y hacía un edificio. Hoy no. Hoy para hacer un proyecto yo tengo que hacer un estudio que se llama estudio de impacto ambiental para ver cómo eso va a afectar o no a todo el ambiente que lo rodea. Porque entonces, si yo lo voy a lesionar, tengo que reformar para componer. Es la primera, el ejemplo más claro es la ley de la reforestación del 2x1. Esto es de, si yo saco un árbol, tengo que plantar dos. Por cada árbol que saco, tengo que plantar dos. Es decir, garantizando de ese modo digamos, la preservación del ambiente a futuro. Esta obligación del Estado alcanza a todos sus poderes. Es decir, el Ejecutivo en los planes de trabajo que haga, al Legislativo, que bueno, no hace mucho, pero pues sancionar normas que regulen esta protección del ambiente, por ejemplo, cuando se sanciona en el Código Penal, cuando se establecen leyes laborales que prevén el ambiente, etcétera, y obviamente desde el órgano jurisdiccional que cuando se está alterando ese derecho, dictar la sentencia respectiva para evitar en el caso que se prueba, que es la jurisdicción preventiva, o bien sancionar a esas situaciones en las que ya no se puede revertir. Entonces, el Estado tiene que proteger al ambiente
y puede utilizar los recursos ambientales, pero de manera racional, preservando la naturaleza, la diversidad biológica, es decir, la flora y la fauna. Y un dato que no es menor, también se obliga, o sea, dentro de estas obligaciones que tiene el Estado, a lo que es la educación ambiental. No sé cuántos de ustedes habrán ido al colegio y habrán estudiado qué era un compost o qué era reciclar. A mí ahí se me cae el documento porque vos me decís compost y yo pensaba que era una compota de algo para comer. Y sin embargo, hoy ustedes ven que niñitos desde el jardín de infante entienden lo que es esto de apagar la luz cuando no la necesito, cuando es de día. Si me cepillo los dientes, mientras me cepillo no dejo la canilla abierta. Son cuestiones mínimas, pero que hacen en la educación y la conciencia del ambiente. De no tirar el papelito del caramelo en la calle donde lo comí, sino tirarlo en el basurero, de separar lo orgánico de lo inorgánico, o sea, los procesos de reciclaje, de reutilización de los materiales. Todo eso hoy lo van a ver que está incorporado legalmente en la currícula educativa. Antes eso no existía. Eso es parte de la política pública que reconoce este derecho al ambiente. La ley más importante que nosotros tenemos en la materia es la 25675, que es la Ley General de Ambiente y Presupuestos Mínimos. Es decir, ¿qué es lo que establece estos presupuestos mínimos? Es lo que mínimamente se tiene que respetar para cumplir con esta obligación del artículo 41. Esa es la ley de presa, esa es la mamá, por así decirlo, a la que ustedes van a ir. De hecho, la propia ley dice que cualquier reglamentación posterior a ella que se haga, que en algún punto se toque, es decir, uno dice blanco y el otro dice medio gris, se va a aplicar, o sea, la que prevalece es la ley de presupuestos mínimos, porque esa es la madre o el corazón para todas las demás. Tenemos un montón de leyes ambientales, la gestión del agua, la gestión de los residuos domiciliarios, es decir, tenemos muchísimas leyes, pero lo que ustedes tienen que saber es que el corazón es la Ley General de Ambiente. Esto no solo quedó en una cuestión legislativa, ustedes van a tener el leading case de nuestro estado, dentro de lo que es la Corte Suprema, es el caso Mendoza, Mendoza Beatriz, porque hay otros casos Mendoza, hay un caso Mendoza que es de la provincia de Mendoza, que son cuestiones penales, y hay otro Mendoza que es sobre otra cuestión, que es un señor Mendoza. Esta es Beatriz Mendoza, es el leading case de nuestra corte donde reconoce, también tenemos el caso Lousan con Z, pero el madre, el que ustedes van a ver nombrado en todos lados, ¿por qué? Porque es la primera vez en que la corte reconoce esto de que los intereses de lo que hace al ambiente, si bien son de las partes, o se reconoce a la legitimación de quien vino a reclamar jurisdiccionalmente, pero dice que conmueve a toda la comunidad, es decir, nos afecta a todos. Y ahí es donde le dio este carácter de colectivo o difuso, donde se empieza a hablar por primera vez de todo eso. Entonces esas son sus tres patas desde el punto de vista legislativo y jurisdiccional. Es el artículo 41, el artículo 124, la Ley General de Ambiente y el antecedente del fallo Mendoza Beatriz de la Corte Suprema, que es lo que dice, en resumen, todo lo que yo les acabo de explicar. ¿Tienen preguntas sobre este ítem? Doctora, ¿podría repetir el número de la ley, por favor? La 25675. No sobre el ítem, doctora, Bien. pero por ahí se la escucha, no sé si me pasa a mí nomás, pero como que por ahí se la escucha más fuerte, más despacio, no sé si es su micrófono o es mi conexión nomás. ¿Todos coinciden o es solo ella? ¿Me escucha el resto más alto, más bajo o todos me escuchan bien? Un poquito más fuerte no estaría mal, profesor. Me voy a acercar un poquito al micrófono. Yo tengo una voz muy bajita, así que trato de hablar lo más fuerte que pueda. ¿Quién me levantó la mano? ¿Marcelo? Sí, buenas tardes, doctora. Le quiero ¿Cómo le va? preguntar si, muy bien, ¿y usted? Yo peino algunas canas como usted, entonces le quería hacer una pregunta.
La 22421, que es la protección de la fauna silvestre, ¿no sería también una, Claro, sí, totalmente. porque, De porque, hecho, fauna saca, y también aparte de lo que sería la fauna y flora, todo lo que es ese área, saca anualmente como una especie de informe de cuáles son las especies que se han sumado, es decir, que se han recuperado y cuáles que están entrando en una franja que se llama franja de extinción, o sea, todavía no están en peligro de extinción, sino que hay que trabajar porque eso es lo que lo tienen que presentar al Ejecutivo para que se tomen estas políticas públicas. Por ejemplo, una política pública es que hay una etapa en la que es de veda de pesca. ¿Eso qué quiere decir? No puede pescar. ¿Por qué? Porque es la época en la que está el desove de los pescaditos, es decir, cuando están teniendo huevitos. Y si yo no respeto esa época, nunca se van a reproducir. Entonces, si yo pesco en ese periodo, soy sancionado. De la misma forma que se estableció, por ejemplo, la cantidad y el tamaño de los peces que yo puedo pescar y sacarlos del agua. Primero que tengo que pedir permiso y le dan unos precintos, se llaman, o sea, el precinto que tiene que tener el pescadito, y puedo sacar, creo que es uno por embarcación y tiene que superar un determinado largo, esa en longitud. O sea, yo si saco un pescadito así, lo tengo que devolver para que siga creciendo. O sea, la idea es pescar, no pescar para llevarme todo el río. Eterna pelea también de una gran lucha con los mayoneros que se entienden que ejercen una pesca con fines de supervivencia, es decir, pesca para vivir, como dice el chamamé. Pero bueno, también hay que buscar un equilibrio en eso. Pero sí, todas las leyes que regulen la biodiversidad, ya sea desde el punto de vista de la flora o la fauna, todo está relacionado al ambiente. doctora, Doctora, ¿Sí? perdón, compañera. Yo le quería agregar, y como Sí. yo peino canas, como usted dijo, en otras épocas existía la comercialización y venta, ¿no es cierto?, de las pieles, que fue prohibido también, ¿no es cierto?, y que desapareció un comercio que era la peletería, que era el lugar donde se almacenaba durante la temporada estival, ¿no es cierto?, las pieles para que no pierdan el pelo por el calor. Ujú. Son cosas que se prohibieron a través de esta ley, ¿no es cierto?, de la caza Sí. indiscriminada de las especies Lo silvestres. mismo le habrá pasado de que en alguna casa de un abuelo, tío abuelo o alguien abuelo, que habrán encontrado los charangos hechos de la caparazón del tatú mulita, por O ejemplo. del quirquincho. Sí, sí. Exacto, el tatú mulita, pobrecito, que ni siquiera se defiende, porque uno le alumbra nomás con la linterna y queda quietito y ahí no me le pega el golpe y ya lo mató, digamos, ni se defiende. Lo mismo pasó con bueno, hay lugares, a diferencia, por ejemplo, hay lugares en las que los axis, los ciervos estos, son plagas, porque no son originarios. Así como Pablo Escobar llevó hipopótamos en su momento y generó un problema en lo que es el ecosistema, también pasó lo mismo con las axis. Hay temporadas en las que se habilita la caza. ¿Por qué? Porque es necesario matarlos, o sea, es bajar la cantidad porque no se puede, o sea, afecta al ecosistema. Pero no quiere decir que yo voy a matar todos los ciervos por haber, o sea, hoy está regulado. Por eso es que tiene mucho que ver con los informes anuales que hacen estos organismos para saber qué está bien y qué es lo que está mal, o sea, para que las especies no entren en extinción. Pero sí, es con todo. ¿Se acuerda que, por ejemplo, más de uno o lo vio, sabe, las tortugas de tierra, que era una mascota, la tortuga de tierra, eso debió a la falta de depredadores naturales? Exactamente, porque cuando se trae, digamos, especies que no son autóctonas, no está preparado el ecosistema para eh, impedir su propagación de manera indiscriminada. Pero obviamente que eso hace necesario buscar un equilibrio, y a veces ese equilibrio no se logra naturalmente, sino que es necesario la intervención del hombre para que eso se logre. Lo mismo le decía yo con las tortugas. Hoy es ilegal traficar con esas porque, aunque no lo crean, están en extinción. La tortuguita de tierra, la chiquitita, que vive un montón de años, que son muy tiernas, pero fue una comercialización. Lo mismo van a ver que paran en los colectivos muchas veces, que son fronterizos de provincia a provincia, las cajas gigantes con las cotorras.
con los loritos, que también eso está mal porque o sea, nos sobrepoblamos un lugar que no está preparado para recibir. Ustedes ven y les va a parecer gracioso que cuando pasan de frontera a frontera, de un país a otro, todos en algún momento fueron a Paraguay, ven que tienen un cartel enorme que dice no se puede pasar animales y plantas. Usted dirá, ¿quién para el loco que trae animales? Y es por eso, es para no invadir el ecosistema del país vecino. O sea, esta conciencia ambiental no es solo nacional, sino que es internacional. O sea, no solo de nuestra zona, sino a nivel internacional. No sé si algunos, ya ahí ya directamente se me cae el documento, pero si alguna vez vieron que hay un capítulo de Los Simpson en el que Bart lleva una rana a Australia, creo que era, y cuando se va, se sobrepobla, quedó sobrepoblada de las ranas que se comen todos los campos. Y a la vuelta él dice, ay, mira lo que hicimos, y viene un koala prendida por la rueda del avión. O sea, es de ida y vuelta. Es una forma graciosa de verlo, pero eso es lo que pasa. Es decir, pasa realmente cuando uno trae o lleva especies de un lugar a otro que no está preparado el ecosistema. ¿Alguna otra pregunta y o aporte? No, lo que le quería aportar, doctora, era referente a esta cuestión que hablaba usted con respecto a la pesca, que por ahí, obviamente que las personas que viven a la vera de los ríos por ahí necesitan o se alimentan por medio de los peces. Bueno, justamente cuando hay la prohibición de pesca, hay una regulación de determinadas especies que no están en extinción, que sí se permite, digamos, la pesca para consumo obviamente en las veras nada más. O sea, la persona puede sacar y consumir, digamos, no trasladarlos, no lo puede Claro. trasladar. Claro, pero hasta ahí estamos. El problema es la falta de control, por ejemplo, que pasa, porque tampoco da abasto, digamos que es imposible controlar todo el río, pero un gran problema es, por lo menos pasa acá, en lo que es la intersección Chaco-Corrientes, que tenemos las dos veras de las dos provincias, y en el medio está del lado chaqueño, el barrio de lo que se llama de los pescadores, que lógicamente que es gente que pesca con malla, por eso se llaman malloneros, es decir, no es que tire la cañita y espera que el pobre pececito sea engañado, sino que es un pase y se saca. Ustedes van a ver si alguna vez pasaron de Chaco a Corriente todos los peces colgados, peces no pescado, porque ya está muerto, ya está pescado, al costado de la ruta. Entonces, esto ya no es una cuestión de supervivencia, sino de comercio, que también es legítimo, o sea, vivir de eso. Lo que pasa que es difícil a veces regular, porque no siempre están los tamaños, está la época de veda, en la que entonces no van a trabajar. Entonces, es difícil a veces para el Estado lograr ese equilibrio. Y también, obviamente, más allá de las regulaciones, también es difícil el control. Sí, O sea, no sí, lo entiendo, doctora, porque le comento, yo soy personal de prefectura y justamente somos los que encargados de controlar muchas veces esas cuestiones. Nos pasa mucho, pero nos pasa más todavía, más que entre, digamos, no tanto, digamos, la población argentina, sino que más bien Paraguay, que es muy depredador de muchas sí, especies que desaparecen por esa situación, porque obviamente, como dice usted, lo que realizan es esa caza, digamos, con muchas, se tiran, digamos, muchos instrumentos para cazar mucha cantidad y entre esos, obviamente, se depreda porque se sacan especies muy chicas que obviamente ellos comercializan porque el pescado del otro lado es muy caro y a ellos les sirve, pero bueno, lo que pasa es esto, que van desapareciendo especies importantes como el dorado, el surubí y demás. Y obviamente es una lucha constante de nosotros atrás de ellos, tratando de que eso no se dé. Es muy engorroso y que difícil. también los compadezco porque también siempre hay que reconocer de que el Estado en mucha política pública, pero no siempre les da la dotación de personal necesaria para cumplir el control, ni tampoco los recursos o los medios, que es lo que yo le digo, pobre, a veces prefectura no tiene ni nafta para agarrar la lancha, ¿cómo pretenden que vaya a controlar lo que están haciendo allá en el anteojo, digamos, que está como a 20 Exactamente kilómetros de la... por ahí combustible uno tiene al acceso, pero por ahí los medios no son renovados, tenemos escasez de esas cuestiones y es muy difícil a veces.
a veces es muy a pulmón todo lo que se hace. Sí, totalmente, pero desde el vamos, por eso digo, por ahí hay veces que falta este compromiso desde la política pública, no hablo del personal que lo ejerce, sino que se sanciona, se hace, pero no se le da la manera de volver operativo ese control que se necesita. Y por eso pasa lo que pasa, es decir, no habría especies en extinción si se pudiera controlar, y vuelvo a repetir, no es por falta de voluntad de las personas a cargo, sino de recursos. Pero bueno, lamentablemente, como digo, Argentina es lo que hay y se hace lo mejor, pero también la idea es que las personas desde el derecho, desde otro lugar, podamos aportar a eso, o sea, ya sea de uno o del otro lado del mostrador, interponiendo las acciones, y si les toca ser jueces, tener esa conciencia ambiental para sancionar o prevenir que todo esto pase. Bueno, siguiendo con estos amparos especiales, tenemos la protección al consumidor. Esta relación de usuario-consumidor, también, que es lo que hablábamos antes de la evolución, es de tercera generación. ¿Y en qué se basa esta protección? Está protegiendo los derechos de, lo que se trata es sustentar la existencia entre una solidaridad que permita el desarrollo colectivo y la participación social, es decir, es algo, el comercio es algo que se goza colectivamente. Desde el año antes incluso del 94, de la reforma, digamos, constitucional, ya estaba la 24240, que es la Ley de Protección al Consumidor, pero expresamente en el 94, en el artículo 42 de la Constitución Nacional, fue reconocido como los nuevos derechos de los que hablaban. ¿Por qué nace la necesidad de regular específicamente estos derechos del usuario y del consumidor? ¿Por qué? Porque tenemos siempre la relación que existe entre la oferta y la demanda. ¿Está? Es decir, a mayor oferta, o sea, a mayor demanda, suben los precios en cuanto a la oferta. Como el Estado se dio cuenta de que muchas veces esto generaba una situación de desigualdad, es decir, quien tenía la oferta era una única persona, o eran muy pocas las personas, tenían esa libertad de poner el precio que querían porque la demanda estaba a merced de quien tenía esa oferta. Entonces, ya la Corte muchas veces ha repetido una frase que es igualdad a los iguales. El derecho a la igualdad no es que todos somos iguales, no, hay que reconocer que hay situaciones de desigualdad. Cuando hay desigualdad, es el Estado es el que tiene que crear una nueva desigualdad, o sea, beneficiar a uno para poner a ambas partes en un pie igualitario. Y es en ese concepto o en esta teoría en la que se establece el derecho al consumidor de estos nuevos derechos. Entonces, porque dejó de ser una relación de derecho privado, es decir, la cuestión comercial ya no era una cuestión de derecho privado, sino que se lo reconocía como una cuestión pública, es decir, a todos nos interesa lo que pasa con el comercio. Ustedes dirán, ¿en qué casos, por ejemplo? Ustedes ven que con el consumo de combustibles, el valor del precio de la nafta, no es que el dueño de Shell, de YPF, de Action puede poner el precio que se le canta. Hay un acuerdo que, si bien son comercios de titularidad privada, salvo los que tienen participación estatal, a la hora de variar los precios tienen que tener un acuerdo del Estado. Es decir, el Estado les tiene que permitir y establecer una cuantía siempre y cuando eso no perjudique la totalidad. Porque pensemos, si sube el combustible, no es que solo sube el combustible, esto se traslada a todas las demás áreas del comercio. El que necesita transportar su alimento va a trasladar ese precio de suba de la nafta ¿en qué? En el producto. Y el producto a su vez se va a incrementar en la capacidad no adquisitiva que se tiene en base a la inflación. Es decir, hay toda una ecuación que debe hacerse dentro de ciertos bienes que son de consumo necesario, por así decirlo. Por ejemplo, ustedes ven que están las asociaciones en relación a los lácteos, en relación a la carne, en relación a un montón de elementos de subsistencia básica, casi siempre relacionados con la parte alimenticia, en las que el Estado participa. Es decir, no es que les puede decir, no, yo mañana se me ocurre que la leche sale 10.000 pesos el litro. No puedo hacerlo, porque el Estado tiene que proteger al consumidor porque está en una situación de desventaja. Lo necesita para vivir,
pero no le puede dar la libertad al que tiene el producto de hacer lo que quiera con el producto. Entonces, a partir de esa concepción es que nace como un derecho reconocido expresamente por nuestra Constitución. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a la competencia? Es decir, hubo todo un problema porque la 24240, que es de protección al consumidor, establecía que todos los conflictos relacionados a usuarios y consumidores eran de competencia contenciosa administrativa. Pero ¿qué pasa? Posteriormente surge y se incorpora dentro de la Constitución. Entonces, ¿es la vía el amparo? Esta es la pregunta. Cada vez que se plantean los amparos por derecho al consumidor, es el problema en cuanto a la competencia, es decir, no es la vía, porque ustedes cuando estudiaron la clase pasada, el amparo, ustedes estudiaron una característica, es siempre que no exista una vía procesal más idónea. Entonces, al establecer la ley 24240, que es la competencia es administrativa, digamos, contenciosa administrativa, o eventualmente la otra, la que fuere, no es el amparo. Acá hay un gran debate, porque la Corte se puso de acuerdo, es decir, algunas veces dijo que sí, otras veces dijo que no, pero generalmente el amparo por consumidores es algo que sea en esto de, por ejemplo, lo que pasó con los planes de ahorro, que pasó hace poquito, digamos, o los créditos bancarios que establecían la tasa UVA, o sea, que eran totalmente usureros, es donde por la gravedad o lo que pasó con el corralito en su momento, que fue el congelamiento de los fondos, que era derecho a la propiedad de las personas, cuando están en jaque, es decir, en puja, dos derechos del mismo rango, en este caso constitucional, es donde la Corte habilita los amparos. Por ejemplo, en el caso del corralito, por un lado el derecho de lo que era la situación, el decreto este de necesidad y urgencia que los legitimaba, y por otro lado el derecho a la propiedad que se tenía de yo disponer de mi dinero. Entonces, el bien común del Estado o el bien individual de cada persona, ambos de protección constitucional. Entonces, era necesario tener una perspectiva constitucional para poder solucionarlo, pero generalmente no es la vía a la que se abre. Sin embargo, no es implanteable. Siempre que ustedes demuestren, por ejemplo, que esa afectación al derecho del consumidor o los usuarios, que fue el caso Alavi, por ejemplo, tiene una incidencia que puede ser categorizada como de incidencia colectiva o colectivo propiamente dicho, no hay ningún obstáculo para poder plantearlo por la vía del amparo. Sí, lo que se nota en la doctrina y en el ejercicio, y lo que hemos visto con los años, es el problema que se tuvo con el amparo, es que se ordinarizó. Eso se lo había dicho en la clase pasada. ¿Qué quiere decir esto de que se ordinarizó el amparo? Si uno se pone a pensar, todos los derechos devienen de la Constitución, absolutamente todos, o sea, no hay ninguno que no esté previsto de modo expreso o implícito dentro de la norma constitucional. Entonces, cuando se incorpora el artículo del amparo dentro de la Constitución, todo iba por amparo. Es decir, absolutamente todo se plantea, o sea, se quedó en desuso la vía ordinaria. ¿Y qué es lo que pasaba? Había cuestiones que eran necesarias la prueba, o sea, no era tan palmario como exige. Entonces llegó un momento que un proceso de amparo tardaba lo mismo o más que un proceso ordinario. Entonces ahí donde se empezó a ordinarizar, es decir, no llegó a ser el remedio con el cual fue pensado hacerlo. Eso fue lo que llevó, por ejemplo, en muchas provincias, a la necesidad de creación de tribunales especiales. Antes existían solo dos fueros: civil, comercial, laboral, de familia y penal. Es decir, eran los penales y los no penales, y eran dos. Después, con la cantidad de conflictos, cuanto más derechos, cuanto más sea el abanico de derechos, más problemas vamos a tener. Entonces fue necesario subdividir los no penales. Por eso ustedes van a ver que hoy tienen juzgados específicos, laborales, de familia, de contencioso administrativo, de derecho comercial, ¿se entiende? O sea, muy especializados. Entonces, en ese ecosistema, ya obviamente que no es la vía al amparo, porque no es la vía procesal más idónea, porque existe el fuero especializado. Pero como contracara de esta ordinarización del amparo, nace en la doctrina una medida que es lo que ustedes van a estudiar en Bolivia más adelante, que es la autosatisfactiva. O sea, la autosatisfactiva vino a lograr, es como
salvavidas, como yo digo, del rescate, para poder de alguna manera salvar dentro de esa multiplicidad de amparos que florecían por todos lados, una protección real y diferenciada, es decir, si todo es constitucional y no había vías procesales más idóneas. Pero hay veces que igual van por amparo y tampoco nos sirve, porque es tan largo que termina siendo más caro el collar que el perro, como decía. Entonces ahí es donde nace esta autosatisfactiva que es aún más inmediata y aún más expeditiva que lo que es el amparo. No los voy a enloquecer con esto porque ustedes van a estudiar en una bolilla específica, pero para que lo tengan presente es de dónde surgen todas estas concepciones de protección constitucional. De hecho, el código, los códigos procesales de corriente, que son muy nuevos, tienen regulada la figura de la autosatisfactiva y a lo largo del país también ya están incorporados en sus códigos procesales como una herramienta más, es decir, como una acción más dentro de las que se cuentan. ¿Preguntas? Bueno, también dentro de lo que estamos dando, los amparos especiales, está el amparo fiscal. ¿Cuándo se da el amparo fiscal? Es cuando hay cuestiones estrictamente relacionadas a el tributaria, es decir, a los impuestos, a todo lo que sea tributario o recaudatoria, que afecte los derechos patrimoniales del individuo, es decir, Estado contra individuo sería de alguna forma, es donde entra este amparo fiscal. ¿Cuál es la particularidad que se tiene entre estos dos sujetos que tienen el conflicto? Que todos los actos que vienen del Estado se presume su legitimidad. Ustedes ya estudiaron esto en Administrativo 1. Entonces, si viene del Estado, se supone que es legítimo. Entonces, yo no puedo no cumplirlo. ¿Qué es lo que implica que yo no puedo no cumplirlo? Es que tiene fuerza ejecutoria. Es decir, una vez que está, yo lo tengo que pagar, lo tengo que cumplir. En el caso de los impuestos, lo tengo que pagar. ¿Esto es así? Sí, es así. La Corte ha ratificado en la gran mayoría de sus fallos el principio solven et repet, es decir, pago primero y después me quejo de lo que pasó, y solamente en casos muy excepcionales, cuando la prueba era muy palmaria de que esto era confiscatorio, permitió no pagar y de todas formas habilitó la vía jurisdiccional. Pero la regla es al revés. Pago primero y después si quiero discuto. ¿Por qué? Porque en este caso estamos, por un lado, primero yo tengo que entender de que más allá de que analice estos problemas entre los impuestos que establezca el Estado y el derecho a mi patrimonio como sujeto individual o colectivo dentro de lo que soy como ciudadano, yo lo voy a estudiar a la luz del derecho constitucional, pero específicamente del derecho constitucional tributario. Porque este derecho constitucional tributario es el que logra, o sea, el que pretende lograr un equilibrio entre la legitimación que tiene el Estado y el derecho individual que tiene el particular. Los dos son de rango constitucional, es decir, en eso no hay discusión. Son dos sujetos constitucionalmente protegidos. Entonces, ¿cómo voy a analizar yo si un impuesto que se presume legítimo porque viene del Estado es plausible de un amparo fiscal y es de carácter, en este caso, confiscatorio, ilegítimo o irregular, de manera que a mí me permita, más allá de pagar, que después me lo repitan? Es decir, solven, primero pago, et y luego repet, después me repiten. Yo tengo que acreditar que eso que pagué no pasa el filtro o el tamiz del derecho constitucional tributario. Es constitucional porque ambos sujetos tienen reconocimiento de protección constitucional de sus derechos. Entonces yo me voy a basar, para saber si un caso es aplicable en este amparo, en lo que se denominan principios del derecho constitucional tributario. ¿Está? ¿Cuáles son esos principios? El primero, los impuestos solo son legales, es decir, solo pueden ser establecidos por ley. Esto lo dijo la Corte, no es que no se inventan, nacen estos principios de los diferentes fallos. Segundo, son irretroactivos, es decir, yo no puedo imponer un impuesto de la ley para atrás, es decir, de la ley en el tiempo hacia adelante. Establezco el impuesto y a partir de esa categoría los cobro hacia adelante. Parece una estupidez porque es lo más lógico de la ley de aplicación en el tiempo, pero nuestro Congreso ha querido
establecer retroactivamente ciertos impuestos. Para establecer un impuesto yo tengo que tener en cuenta la capacidad contributiva. ¿Qué es esto de la capacidad contributiva? Es la capacidad económica que tiene el sujeto pasivo, es decir, a quien yo le voy a establecer ese impuesto. Tengo que tener en cuenta la convivencia social, la justicia social, el bien común y la vida social que se adoptó dentro de lo que es esa obligación tributaria. Es decir, voy a ver el sujeto de manera individual, pero también de manera conjunta, o sea, situado dentro de la sociedad en la que yo estoy aplicando ese impuesto. Ese es otro principio. Cuarto principio, no sé si es tercero o cuarto, ya no sé qué número, pero otro es el de la no confiscatoriedad. Es decir, yo solo le puedo privar económicamente de la propiedad a cualquier ciudadano por sentencia. Si yo no pago impuestos, el Estado no me puede ejecutar él como órgano administrativo, cobrarme o embargarme o secuestrarme un bien para poder pagar esa deuda. Si el Estado, dentro de su faz ejecutiva, en este caso el que establece la recaudación de los impuestos, AFIP le hace, no puede ir por sí sola. Tiene que recurrir al otro poder, al judicial, para que ese tercero imparcial es el que te dé o no la razón sobre esa ejecución. Entonces van a ver que son lo que se llama el proceso de ejecución fiscal. Tengo que tener en cuenta la equidad fiscal, es la carga impositiva se soporta equitativamente por toda la población. Guau, todos pagamos impuestos. Los que tienen planes, yo nunca vi que les descuenten impuestos, pero bueno, no importa, es no remunerativo, supuestamente. Ahora, o sea, supuestamente toda la sociedad paga impuestos. Pero dentro de esta equidad fiscal también yo tengo que buscar una igualdad fiscal. Voy a aplicar impuestos proporcionalmente contributivos, es igual impuesto, igual cantidad de impuestos a igual cantidad de patrimonio. Es decir, si yo tengo una declaración jurada anual de 10 millones y mi vecino tiene una declaración jurada anual de 10 millones, ambos deberíamos aportar la misma proporción de impuestos. Pero también tengo que tener en cuenta la proporcionalidad. Dentro de esa cantidad de patrimonio, también yo tengo que ver la calidad del patrimonio. No es lo mismo tener 10 millones, no sé, de dólares, pesos, euros, lo que quieran, patacón, en bienes perecederos, como por ejemplo es ganado, a tener 10 millones de dólares en inmuebles, que es un bien no perecedero. Entonces, en ese caso también el porcentaje y la proporcionalidad no solo tienen en cuenta la cantidad, sino la calidad de los bienes. Y por último, siempre la ley que sancione los impuestos tiene que tenerse en cuenta qué finalidad persigue. El impuesto es para sostener el desarrollo de la sociedad. Si la ley que establece el impuesto no justifica esto, no puede pasar el filtro de estos principios básicos del derecho constitucional tributario. Todo eso tiene que estar acreditado, o al menos uno de esos extremos, para que yo pueda ir por vía de lo que es el amparo fiscal. Es uno de los temas más complicados porque obviamente, como ya viene protegido por esa presunción de legitimidad que tienen los actos del Estado, hay que destruirla. Es como la presunción de inocencia. Ven que el fiscal la tiene que destruir. Bueno, en este caso lo mismo. Desde el particular, a través del amparo, el que va a tener que demostrar que algunos de esos extremos no se cumplen y que por lo tanto no debiera de imponerse ese monto de manera impositiva. Sí, Marcelo. Sí, doctora, uno de los impuestos por ahí que está muy discutido, de acuerdo al órgano que emana esa ley, los ingresos brutos, por ejemplo, cuando se consigna lo que sea la aduana interior, ¿no es cierto?, para aquellas mercaderías en tránsito. Hay provincias que ponen un ingreso a la mercadería, un impuesto a ingresos brutos, y eso está muy cuestionado, digamos así, constitucionalmente. Sí, lo mismo pasa con el IVA, el impuesto al valor agregado. No sé si ustedes sabían, el de Argentina es el más alto del mundo.
sea, a nivel mundial es inconcebible lo que se paga de impuesto al valor agregado. O sea, el valor agregado es desde el producto cuando nace per se, a, digamos, el producto bruto, después de que pasa por todo el Materia prima. proceso claro, la materia prima, gracias, el proceso de producción, el proceso de distribución y el proceso de comercialización. Es decir, por todas esas etapas tenemos más de un 20% en impuesto al valor agregado. Es una locura. O sea, uno va al exterior y les dice eso y nos miran con cara de, pero te tomó pintura, digamos, el presidente, o sea, es imposible. Ningún estado le aplica tanto valor agregado, porque esto es lo que hace que en realidad, ¿quién es el que pierde en general? El que tiene la materia prima, porque es el que nace con el menor valor, porque si yo le pongo un valor muy alto, imagínense con todo el valor agregado, es invendible mi producto. Entonces, estamos al revés, nosotros siempre vamos a contramano de la corriente. Siempre en otros países desarrollados lo que se premia es la materia prima, o sea, sin materia prima no hay producción, no hay distribución, no hay comercialización. Esa es la madre, o sea, el origen de todo. Bueno, acá todo al revés. El productor es el que menos cobra. O sea, la lechuga le pagan 2,50 y después te lo compran en la verdulería a 15 pesos. La hoja de lechuga, digamos, algo así. Entonces es como una barbaridad. Pero bueno, vuelvo a repetir, Argentina es lo que hay, lamentablemente. Pero cuando se establecieron ciertos impuestos, también es necesario pasar por ese. Muchos no pasaron, es decir, muchos fueron declarados inconstitucionales. El problema es de que, ustedes acuérdense que las sentencias no deroga la ley, es decir, no la saca de vigencia. Sí, obviamente que la Corte también en esos casos le tiembla a veces el pulso. ¿Por qué? Porque también sabe que si saca un precedente, digamos, desde la Corte hablando, viene el efecto dominó. O sea, todo el mundo va a plantear y todo va a ser judicializado, y también eso trae un rebote a nivel. O sea, la Corte no es apolítica, porque sabe que las decisiones que tiene va a tener un efecto en la política pública que se adopte desde los demás poderes. Entonces ahí también hay como una, no voy a decir un tráfico de influencia porque no es la palabra, sino que una conciencia desde lo que se hace. Por eso es trabajo muchas veces de los profesionales, y es también importante que, a mi humilde entender y saber, y por eso a veces que a uno le da bronca, es que estén debatiendo legislativamente hablando un proyecto de ley gente que no tiene idea dónde está parada. Es decir, es lo mismo que yo me ponga a hablar de física cuántica para regular. ¿Y quién use yo de física cuántica para saber si estoy regulando bien o mal? O sea, los proyectos de ley deberían tener comisiones especiales si se trata de salud, de médicos, si se trata de, no sé, cuestiones de higiene especializados en eso, si se trata de cuestiones técnico-jurídico, de especialistas en derecho. Bueno, por ejemplo, sí, lo que se ha hecho, solamente en 2 leyes yo vi eh, que se han llamado a estas comisiones especiales, que fue en la sanción del Código Civil, en la que tenían una comisión por materia, porque no puedo, yo siempre digo que no hay un Messi del derecho. Nadie puede saber nada, todo. O sea, vos podés saber un poquito de cada cosa y tiene una determinada inclinación o una especialidad. El derecho civil es enorme. Solo familia es un mundo. Ni que hablar de lo que son los derechos y las obligaciones, ni que hablar de los derechos contractuales, ni que hablar de los derechos reales. O sea, cada parte del código es una materia para ustedes. Imagínense dentro de esa materia empezar a analizar como muy, 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 muy finito. Y lo mismo pasa ahora con el proyecto del Código Penal, es decir, que tiene comisiones especiales de personas especializadas, si se quiere, eh, trabajando sobre la materia, porque con todo el respeto que me merece, llegan a diputados y senadores nacionales un ingeniero agrónomo que está opinando sobre la baja de la imputabilidad. O sea, aprendió de la vaca, digamos, de no sé de dónde aprendió, cuáles son las pautas del principio de especialidad, a qué persigue los derechos de la Convención de los Derechos del Niño y todo lo demás. Entonces, a eso es lo que a veces vemos, que se sacan leyes, como yo siempre en la teoría de teorema de Pitágoras, que nada tienen que ver con la realidad de lo que se vive en ese fuero específico, o que no fue tratada de la manera correcta porque no había personas capacitadas para hacerlo. No digo que no tengan derecho a estar, todos tenemos derecho
yo mañana me postulo y capaz que gano, de llegar y ocupar democráticamente los lugares, pero hay que ser serios también a la hora de debatir los proyectos. Por eso que pasa que salen estos fines recaudatorios sin filtro de ningún principio, pero bueno. ¿Cuál es nuestro gran problema? ¿Ustedes ya dieron la bolilla de control de constitucionalidad y de convencionalidad? ¿Sí? ¿Ya vieron? Bueno, ese filtro del control de la constitucionalidad barra convencionalidad, ya la Corte Interamericana, en el caso Hellman, sí, Hellman como en la mayonesa, pero no era el dueño de la mayonesa, era otro Hellman, en el Hellman 2, ya lo repitió y dijo, ese filtro de constitucionalidad se aplica a todos los poderes. Es decir, una ley antes de ser sancionada, o sea, promulgada y sancionada, debería ser un análisis de tipo convencional, porque ¿de qué sirve sacarla a la vida, como yo siempre digo, a sabiendas de que va a generar este tipo de cuestionamiento? Y después son los jueces los que, como siempre digo, tienen que andar juntando la basura, por no decirlo de otra forma, de lo que se hizo legislativamente hablando, o sea, porque no pasa el filtro, o sea, es inconvencional de donde se lo mire, pero tendrá la suerte quien tenga acceso a jurisdicción, pueda pagar un abogado y encuentre un abogado que sepa qué miércoles es el control de convencionalidad, que tenga la suerte. Y el resto de los mortales, sí, o sea, el Estado va a seguir haciendo cosas que no le corresponden. Parece irónico, pero por ejemplo, pasa mucho y lo vemos mucho en los derechos previsionales. Todos sabemos acá que nosotros cuando nos jubilemos tenemos derecho al 82 móvil, ¿verdad? Bueno, no toda la población retirada sabe eso o no tuvo el acceso. Entonces, por cada uno de los que no presentó un amparo o que no abrió la vía jurisdiccional, no está cobrando el 82 móvil. Es decir, está cobrando inconstitucionalmente menos y el Estado se está quedando con ese dinero. ¿Se entiende? Porque no hay derogación de la norma, es por cada caso en concreto. Y la Corte nunca dijo lo contrario. El control difuso que sirve únicamente para las partes que Por intervienen en el supuesto, de ahí proceso. para. Exactamente. Entonces así pasa con un montón de cuestiones. Esto no pasaría si se realiza el filtro de convencionalidad a nivel legislativo. Pero estamos delirando, o sea, estamos queriendo pedirle ver al olmo, pero bueno, yo siempre digo, yo estoy de salida más que de entrada, no tengo pensado morirme pronto, pero sí sé que hay un montón de cuestiones que yo ya no las voy a ver, pero espero poder generar en quienes, es nuestra responsabilidad, generar vale la redundancia, en las generaciones futuras este tipo de conciencia y que quizás mis hijos o mis nietos vean la sociedad que nosotros alguna vez soñamos y que se merecen. Parezco re poética, pero en realidad no es así. Porque aunque ustedes no lo crean, yo va a ser este año, 20 años de que me recibí y yo estudiaba en la facultad del sistema acusatorio adversarial dentro del proceso penal como un sueño. Yo quería ser de CSI, como veíamos en la tele, y nos parecía un imposible. O sea, lo estudiábamos como el ideal. Y sin embargo, 20 años después se hizo realidad. Por suerte, todavía estoy acá y lo puedo ver, digamos, pero no es imposible pensar que quizás con el trabajo que se hace desde uno y del otro lado, desde la enseñanza y de la práctica de las nuevas generaciones, se pueda llegar a cambiar. La ilusión se vive. Y, y el que hace derecho tiene más fe que otra cosa. Así que, bueno, terminando con esto, vamos a el otro de los amparos especiales, que es el amparo electoral. Este es el más fácil de todos, que está obviamente en el artículo 1 de la Constitución de nuestra forma republicana de gobierno. Doctora, disculpe, ¿Sí? disculpe, no sé si tocó involuntariamente el botoncito del volumen. En un momento determinado se escuchó bien y después se volvió a bajar sustancialmente, digamos. El volumen del micrófono. ¿Ahí me escucha mejor? ¿Me escucha Se mejor? escucha bien, profe. Escucha, pero se la escucha bajo, doctor. No, se escucha bien. Fíjense, capaz tienen el volumen bajo. Para mí se escucha bien, incluso bastante fuerte por ahí. No sé si Yo alguien soy de más. extensión Castelli y escucho muy bajo. Hablo más fuerte, entonces me escuchan todos. Y al que lo aturdo, baje el volumen. Porque yo me escucho a mí misma y soy insoportable. Pero por eso no me escucho a mí misma, me escuchan ustedes. Bueno,
Otro de los amparos especiales, como les explicaba, es el amparo electoral, pero este es el más fácil porque el que está en la Constitución, obviamente en el artículo 1, forma republicana de gobierno, el artículo 37, el derecho al sufragio, y el artículo 38, el derecho a la formación y participación de los partidos políticos. Sin embargo, el amparo, esa es la fundamentación de dónde está el derecho, pero el amparo electoral está dentro del Código Electoral. Esto es la Ley 19.945. ¿Dónde lo encontramos? Nosotros tenemos diferentes posibilidades. Es decir, el amparo se da cuando a mí no me dejan votar, o sea, me impiden votar, cuando a mí me retienen el DNI, o sea, no me lo quieren devolver, o cuando a mí me detienen físicamente hablando para, ya 24 horas antes, para ir a votar. Ustedes dirán, esto es una locura, pero no lo es. O sea, uno vio en otra época cómo se trasladaba cual ganado a la gente en los camiones y se los retenía hasta el día siguiente para garantizar los votos. Bueno, todo esto está regulado por la ley electoral y en su artículo 10 es el amparo electoral, que es cuando no me dejan votar. El artículo 11 es cuando no me quieren devolver el documento, y el artículo 6 es cuando pretenden detenerme antes de la época, digamos, del momento de votar. ¿Cuál es el procedimiento si alguna de estas cosas sucede? El más simple de todos. No es por escrito, no tiene formalidades, no tiene requisitos. Tengo que hacer así. No me dejan votar. Así de simple. O me retienen el documento. A los gritos, ahí en el momento de la votación, porque ustedes van a notar, capaz en los pueblos, que son, yo siempre digo, no digo obviamente, pero me siento de pueblo más que de ciudad chiquita, van a ver de que siempre hay jueces en las mesas o en los lugares donde se vota. ¿Por qué? Porque el juez en ese momento, en el acto, de manera personal e inmediata, tiene que intervenir. Si no le dejan votar, permitir que voten. Si le retienen el documento, obligarle a que se lo devuelva, porque no tiene, o sea, no hay una sentencia escrita que fundamente. En ese momento es, devuélvale el documento. O sea, así de Aparte no simple. hay tiempo porque si no tienen que esperar hasta las próximas elecciones. Y además, si ustedes se ponen a pensar, los días de elecciones no son días hábiles. Es decir, en teoría no trabajan los juzgados, pero por eso los jueces están, los que tienen competencia electoral, tienen que estar en los lugares de sufragio. Si son varios, tienen que ir como dando vueltas y recorriendo, o si le llaman, presentarse de manera inmediata. O sea, no se puede tomar vacaciones, ese día tiene que estar. En el caso del procedimiento de estos amparos, el juez, como ya les dije, si es el que impide votar, puede ser el juez con competencia electoral o cualquier juez que se haya presente, el juez penal, el juez civil, cualquiera. Ahora, cuando es la retención del documento, solamente el que tiene competencia electoral. Por eso ustedes van a ver que generalmente en el interior se le da esa competencia electoral a ciertos tribunales para que pueda ejercer, digamos, para que pueda intervenir si se da esto. ¿Está? Eso es todo el amparo electoral. Es así de simple. No hay mucho que darle vuelta. Otro amparo, No dice nada cuando traen gente extra. ¿qué? Gente que es gente extra. No dicen nada cuando traen gente extra a votar. ¿Qué es gente extra? Si usted me explica el Y bueno, concepto. por ejemplo, acá tenemos con la gente de Paraguay que viene a votar en Posadas. Y pero debe ser ciudadano argentino. Si no, no puede votar. No, pero profe, estamos hablando de... Radicados, son radicados argentinos, sí. Ah, Tienen entonces DNI. tiene derecho a sufragio, no debería estar en el país.